Buenas noches para todos, qué gusto tenerlos hoy nuevamente con nosotros en un nuevo webinar organizado por la organización, por la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, con el apoyo del Safe Abortion Advocacy Project. Durante 72 años, la SPOC ha trabajado con el objetivo de velar por el acceso a salud y atención de calidad de la mujer panameña sin distingo de edad, así como por la defensa de sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos. La Organización Mundial de la Salud y un estudio de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia estiman que al menos entre el 8 y el 13% de las muertes maternas en el mundo son causadas por abortos inseguros. Los embarazos no planificados, producto de una inadecuada planificación familiar o anticoncepción, o producto de violencia sexual, impulsan a niñas, adolescentes y mujeres adultas de nuestro país y de todo el mundo a buscar opciones para interrumpir su embarazo, poniendo en riesgo su vida. Asimismo, existen condiciones biológicas que ponen en riesgo su vida y que para protegerla hacen necesario interrumpir la gestación. Cada país cuenta con sus regulaciones. Esta noche, en el marco del Día de la Acción Global por el Aborto Seguro, que se celebra el próximo 28 de septiembre, y como parte de una serie de iniciativas que la SPOC, con apoyo del proyecto SAP, está llevando a cabo durante esta semana, tenemos un panel conversatorio que cuenta con la participación de 5 panelistas. Tenemos al doctor ginecólogo obstetra Raúl Bravo, expresidente de la SPOC y miembro del comité directivo SAP. Fue ex coordinador del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA y es el actual presidente de la Federación Centroamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FECASOC. Tenemos a la licenciada Rosana Uribe, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Panameña para la Planificación de la Familia. Tenemos a la estudiante de Sociología Natasha Pacheco, miembro joven de la directiva de APLAFA. La magíster en Derecho de la Familia, Niñez y Adolescencia y abogada penalista Reina Outen, que también es presidenta de la Fundación de Abogados San Ivo de Carmartín, y la psicóloga Valentina Hernández, presidenta de la organización civil Casa Matria. Nos acompaña también el doctor Roberto Epifanio, expresidente de la SPOC y miembro del comité directivo del proyecto SAP, a quien invito a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos los panelistas, estupendas personas, guapísima gente, vislumbrado de tanta guapura que tenemos aquí, pero sobre todo de tanta sapiencia, sabiduría y, por supuesto, ganas de ayudar a esta persona, a este país y echar para adelante lo que ahora probablemente muchos han visto como una pausa, como una tristeza, como incertidumbre. Pues aquí estamos como médicos, como gremios, como sociedad, como colegas, como personas, como seres humanos para apoyar a todas ustedes. Y por supuesto, empiezo agradeciéndole a tan distinguidas damas, Rosana Uribe, Natasha Pacheco de APLAFA, Magíster Reina Outen, y licenciada Valentina Hernández. Por supuesto, gracias en nombre de la Sociedad Panameña Obstetricia y Ginecología, su presidente Jaime Sánchez, por supuesto del proyecto SAP, Safe Advocacy Project, básicamente un proyecto que viene para quedarse en el país, porque tenemos que hacer valer lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes panameñas, que es básicamente que nuestras mujeres, que nuestras adolescentes, que nuestras niñas tienen la posibilidad, bajo 3 grandes variables y parámetros que existen, están claramente definidos en la ley, existe la posibilidad de que ellas sean sometidas a un aborto cuando cumplen estas 3 razones. No existe excusa, no existe impedimento, y tenemos que evitar que nuestras mujeres, nuestras adolescentes y nuestras niñas se aboquen a un aborto clandestino, entre paréntesis, inseguro, por no contar o no tener la posibilidad o el conocimiento de acceder a estas técnicas
seguras a las que ellas tienen derecho. Nuevamente agradezco a tan distinguido panel, tan distinguidas mujeres, jóvenes y por supuesto a uno de mis maestros y gran amigo, doctor Raúl Bravo, expresidente de la sociedad, persona incansable, infranqueable con respecto a salud sexual y reproductiva en el país. Y de verdad, como expresidente y como un médico más en esta sociedad, los invito a mantenerse aquí pendientes de todo lo que vamos a escuchar porque es información sumamente relevante y que hay que seguir transmitiendo en la población de nuestro país. Gracias, Patricia, por permitirme también esta apertura y por supuesto no me extiendo más y le doy la palabra, te vuelvo la palabra a ti, Patricia, para que presentes nuevamente a nuestro panel quienes van a empezar a disertar en esta noche. Gracias, doctor. Para quienes de repente no entraron a tiempo al inicio, tenemos al doctor Raúl Bravo, ginecólogo obstetra, expresidente del SPOC, comité directivo del proyecto SAP, y ex coordinador del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Tenemos a la licenciada Rosana Uribe, presidenta de la Junta Directiva de APLAFA, junto a Natalia Pacheco, miembro joven de la Junta Directiva también. La psicóloga Valentina Hernández, presidenta de la Fundación Casa Matria, organización civil. Y tenemos a la abogada Reina Outen, de la Fundación de Abogados San Ivo de Carmartin. Es abogada penalista y especializada en familia, niñez y adolescencia. Entonces, para comenzar el panel, vamos a tener algunas preguntas específicas para cada uno y posteriormente algunas preguntas que van a responder todos con su opinión particular. Entonces, comenzamos con usted, doctor Bravo. También han hablado de esto en redes. Muchos consideran que las cifras de muerte materna causadas por aborto son bajas en comparación con otras causas y que las existentes quizás no están segregadas como para poder identificar las diferencias. ¿Debemos entonces considerar el aborto un problema de salud pública en Panamá? Gracias, Patricia, y gracias por la pregunta. Bueno, realmente sí lo podemos considerar un problema de salud pública, pero antes de referirnos a todo esto, podríamos hacer algo en referencia a lo que sería contextualizar lo que es el aborto. El aborto es cuando un embarazo termina antes de la semana 22 de gestación. Las causas, o esto puede ser de una forma tanto espontánea como también puede ser de una forma inducida, y también lo podemos llamar seguros o inseguros. Hay muchas razones médicas por las cuales se produce un aborto de forma espontánea y también razones y causas médicas por las cuales hay que inducir el aborto. Lo importante es que este sea seguro, y cuando hablamos de que es seguro es cuando nos situamos en el momento en donde esta es realizado por un personal idóneo en una instalación con todas las facilidades necesarias, con toda la tecnología y los instrumentos necesarios, y que sea lo más seguro para el paciente en cuanto a que no tenga complicaciones. Bueno, por otra parte, pues definitivamente el aborto inseguro es el realizado en condiciones no salubres, en instituciones no adecuadas y por personal que no está capacitado. Ya viendo pues esta parte, pues podemos ver inclusive que en relación a lo que son las causas de mortalidad materna, ¿no? El aborto siempre está considerado como una causa importante que aporta a la mortalidad materna. Las principales causas de mortalidad materna en el mundo y también que se reflejan a nivel de nuestro país son las infecciones, los trastornos hipertensivos del embarazo, los partos obstruidos y la sepsis, y el aborto siempre está como cuarta causa. Como un número, por ejemplo, en las estadísticas del 2018, nosotros tenemos que para la razón de mortalidad materna que se produjo en el país en ese año,
el aborto se estuvo dentro de la cuarta causa específica, muy cerca de la cantidad de casos que produjeron los trastornos hipertensivos en el embarazo, que era la primera causa. Para una cantidad de 35, realmente fueron 5 causas estimadas por aborto o relacionadas al aborto. Estas son cifras pues, que son recabadas en el país y las tenemos registradas en la Contraloría. Y realmente todas estas causas específicas tienen una base en relación a, porque por eso podemos decir que son cifras actualizadas que sí están segregadas por la clasificación internacional de enfermedades, que son las que se asignan en un ambiente de una comisión interinstitucional de mortalidad materna. Entonces, sí lo consideramos un problema de salud pública, sí tenemos cifras que son segregadas para saber qué se produce o por qué se producen estas muertes maternas en el país. De la misma forma se hace a nivel de todo el mundo, o sea que podemos hacer comparaciones inclusive a nivel de todos los países de la región y todos los países del mundo, porque se realiza de la misma forma esta clasificación. Entonces esto es lo que nosotros pudiéramos decir que sí, que sigue siendo un problema de salud pública y sobre todo porque la mortalidad materna es un problema de salud pública. Eso era lo que podría aportarle yo para esta pregunta. Muchas gracias, doctor. Para la licenciada Uribe, ¿cuál es la realidad de los embarazos en niñas y adolescentes y cuál es la realidad de estas respecto al aborto? Bueno, mira, estamos oyendo ahorita unas cifras, Patricia, y es muy interesante porque al final de cuentas estas cifras son escritas por quienes se dedican a ello, que tienen las cifras que recogen del MINSA, pero hay una cantidad de casos que no son registrados por el MINSA, porque son casos que se dan muchas veces o en las comarcas o se dan en ciertos ambientes en donde no se va a saber, entonces no va a haber un registro, hay bastante subregistro en esto que mencionaba el doctor Bravo. Imagínate tú que según solamente por cifras del MINSA, en los primeros 3 meses del año 2020, se registraron 2.652 embarazos en adolescentes, tomando la edad de 10 a 19 años. Solamente en esos 3 meses se superó el 57% de los casos registrados en el 2019. Pero esto es de acuerdo al MINSA y como nosotros sabemos hay bastante subregistro. Este es un problema serio, es un problema de salud pública, es un problema también de economía, si lo quieres ver así, porque todos estos embarazos, que yo no les digo no deseados porque es obvio que si son embarazos en adolescentes son embarazos no deseados, es muy difícil que puedan tener un acceso a un aborto seguro por muchas circunstancias. Son muchas veces embarazos que ni siquiera se dan cuenta a tiempo, pasa la ventana esta de las 8 semanas, que es cortísima para nuestro entender, y entonces ya no tienen el acceso a poder tener un aborto seguro. Que podrían tener el derecho si todo se hace a tiempo y se hace bien, porque nuestras leyes lo contemplan. El problema es que es muy difícil que una niña que no tiene ni siquiera tanto tiempo de estar menstruando y conocer bien su cuerpo, sepa cuándo quedó embarazada. Es difícil. Entonces hay mucho subregistro porque hay muchos abortos que se hacen clandestinamente, que nadie registra, que nadie sabe cómo se hicieron. Y yo la verdad no sé si ahí también habrá casos de muerte. No sé, no podría hablar al respecto, pero casos de embarazo en clandestinidad, perdón, de abortos, muchísimos. Muchísimos. Algunos de maneras totalmente inseguras porque aún no tenemos el acceso de lo que hablaremos, espero después, a los medicamentos para poder hacer abortos mucho más seguros y menos traumáticos con medicamentos. En APLAFA nosotros vemos muchos casos y hemos visto muchos casos de niñas de 10 años que cuando te llegan es porque ya tienen 5, 6 meses de embarazo o más. Ya no se puede hacer nada en nuestro país. Gracias, licenciado. Natasha, ¿qué dice tu grupo de jóvenes
tu grupo de adolescentes, ¿qué piensan respecto al aborto? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y todas. Yo quisiera comenzar diciendo que no podemos hablar de un solo tipo de adolescente ni de un solo tipo de juventud. No es lo mismo un joven de la ciudad a un joven de un área rural, porque sencillamente no tenemos los mismos accesos, ¿no? Entonces, comenzando con la información. Cuando se habla de aborto siempre se quiere como escudar mucho, o eso es una de las cosas que, por lo menos dentro del grupo, se ha visto mucho, y es que hay una cantidad de mitos y tabús alrededor del aborto que no se desmienten ni con el acceso a Internet, ni con charlas, ni con nada de esto, sino a punta de información. ¿Por qué? Porque en el Internet se puede encontrar mucha información falsa que sencillamente lo único que hace es conducir a los jóvenes y a las chicas que están en una situación de problema, ya sea porque no tienen la confianza para contarle a sus padres de que tienen un embarazo o que están en una situación de una relación de poder con su pareja o con la persona con quienes están, que da a toda esta situación de que no se dan los abortos clandestinos. Entonces, cuando hablamos sobre el mismo grupo de jóvenes, lo primero que vemos sobre el aborto es el acceso a la información, es la autoestima, es todo lo que va correlacionar a la educación sexual integral, que no hay forma de conocerlo. Y nos pasa mucho, y lo comentan muchos jóvenes, que es que cuando se hablan en las escuelas o cuando los padres intentan hablarles sobre cómo cuidarse o sobre, porque el aborto como tal no se habla. Y eso es algo muy interesante porque siempre lo primero que se dice es que no quieren que salgas embarazada. Cuando una señorita se desarrolla, le dicen, no, no vengas con tu domingo 7 a la casa, pero no se habla de cómo prevenir y mucho menos en caso de quedar qué va a pasar. Entonces existe un miedo en la juventud, tanto del embarazo como del aborto, porque el aborto se asocia a la muerte, tristemente, porque se conoce el clandestino, se conoce el aborto inseguro. No tenemos información y no tenemos acceso a una información científica y veraz. En Internet es muy difícil contrastar información. Entonces, si no tenemos una fuente fiable y confiable, y más si es en educación entre pares, que es como que hemos visto que ha tenido unos resultados muy buenos, entonces no podemos hablar de una juventud, tanto de la ciudad que tiene un poco más de acceso, mucho menos de áreas donde no hay acceso y que se vulneran todos estos derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Natacha. Valentina, como organización civil feminista y vinculada también a las víctimas de violencia, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes y que tienen en su grupo sobre la realidad de los embarazos no deseados y el acceso a aborto en Panamá? Tienes el mute puesto, Valentina. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a todas y todos. Bueno, como feministas, obviamente que nuestra posición es la de la autonomía corporal de las mujeres, de todas las personas propietarias de un útero y de todas las personas en general. Entonces, bueno, en cuanto a los embarazos no deseados en Panamá, es un tema, yo creo que, vamos, ni siquiera es necesario decirlo. La poca educación sexual que hay depende de la buena fe de algún profesor o profesora, usualmente de biología, pero como puede ser de español o de matemáticas, que se preocupa por sus estudiantes. Y lo que bien puedan y sepan los padres o los adultos en el hogar. Por ahí comenzamos y comenzamos bastante mal. Pues el tema con esto es que no solo la educación sexual es importante para la prevención de embarazos no deseados, se dice que en jóvenes, pero en realidad es en personas de todas las edades mientras estén con su sistema reproductor funcionando, ¿verdad?
pero también esta falta de educación sexual y sobre todo una educación sexual como la que promueve, por ejemplo, APLAFA, ¿verdad? Integral, que no incluye solamente la parte de la fisiología, sino la parte relacional, la parte emocional, etcétera. Es que no educamos, por ejemplo, a las personas más jóvenes, a las niñas y los niños, a que sepan darse cuenta cuando algo que está pasando con otra persona no está bien, cuando algo que les están haciendo no está bien, que sepan que pueden decirlo, que sepan que una persona que los quiere abusar los podría amenazar, etcétera, etcétera. Y lo cual también hace más probable que haya abusadores sexuales. Incluso en Panamá vemos muchos casos de abusos sexuales que se dan por personas de la familia, pero hermanitos, hermanitas, menores de edad todavía, incluso preadolescentes, que son los perpetradores del abuso sexual. Entonces, en ese sentido, es bastante, una batalla bastante importante que tenemos que seguir luchando en Panamá, es que haya una educación sexual adecuada. Además, en el caso de los embarazos no deseados por abuso sexual, es un tema que sí se da bastante con las niñas y adolescentes, y bueno, asumimos a veces cisgeneridad, ¿verdad? Pero las niñas, niños, niñas, adolescentes, que pueden ser de cualquier género que tengan un útero. Y el tema es que muchas veces esto es complicado, incluso de denunciar para las personas menores de edad, porque muchas veces, por lo general, la gran mayoría de las veces, se da dentro de la familia, se da dentro del entorno de confianza, se da con una persona de confianza de la iglesia, de la familia, amistades muy cercanas de la familia o en los centros educativos. Entonces, es una de las razones por las cuales es complicado, como decía Rosana hace un rato, ella estaba hablando que cuando llegan las niñas, a veces por desconocimiento incluso de su propio cuerpo, embarazadas por abuso sexual, ni siquiera es posible dentro de la ley hacer una interrupción del embarazo, dado que ya excede los plazos legales. Por otro lado, en cuanto a las... Bueno, no me quiero pasar de hablar otras cosas más de lo que tal vez le toque responder a otras personas, entonces voy a parar aquí porque si no me voy. Tenemos muchas más preguntas, así que podemos seguir compartiendo y debatiendo. Siempre este tema trae muchas líneas por donde meternos. Justamente, gracias, Pati. Quería meter la cuchara aquí porque es refrescante escuchar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, pero tenemos primero que pensar como panameños, como entes pensantes, que el problema está y que mientras no nos pongamos de acuerdo, no lo vamos a solucionar. Esto trae la pandemia tiene muchos debates, muchísimos, pero mientras no nos pongamos de acuerdo en pandemia, fuera de pandemia, en salud sexual y reproductiva, en educación sexual, el problema no se va a solucionar. Y si lo seguimos dejando, no va a venir nadie de afuera a solucionarlo. Entonces, es muy importante, y gracias Valentina por tus comentarios, gracias Natacha, y quería aprovechar esto porque de verdad que abrieron el paréntesis para decir que es el momento de como ciudadanos, con todo el respeto hacia todas las visiones, formas de pensar, ideologías, nos sentemos y busquemos un consenso nacional, internacional o como le quieran llamar, pero un consenso para salir de este atolladero. Sigue Patricia, por favor. Gracias, doctor, por su aporte. Doctor Bravo, me gustaría que nos comentara un poco sobre
aquellos factores que pueden conducir a un aborto, las complicaciones que puede tener un aborto inseguro, que en este caso pues son inducidos o de repente tratados en unas condiciones no salubres, y cómo puede ser esta misma situación en el caso, por ejemplo, de una adolescente, de una niña de 10 años, de una niña de 12, o si hay alguna variación en el caso de una persona que haya tenido un embarazo producto de violencia sexual, por ejemplo. Doc, tiene el mute puesto, por favor. Disculpa. La diferencia de la edad definitivamente que es importantísima, por eso es que hablamos de embarazos en adolescentes. Cuando hablamos de embarazos en niñas de 10 a 14 años, estamos hablando de inclusive, pues también hasta los 19, de una persona que no está preparada para la gestación, porque la recomendación para que las mujeres queden embarazadas en cuanto a edad, que sea de mucho menos riesgo y que se presenten menos complicaciones, sería de los 19 a los 35 años. O sea que todo lo que esté por debajo de eso ya representa un riesgo. Cuando hablamos de riesgo nos referimos a muchas cosas en relación a inclusive el inicio del embarazo. Durante todo el embarazo inclusive se corre un riesgo, inclusive en el momento del parto y hasta en el posparto. Realmente muchas de las complicaciones que se dan en los embarazos como parte médica, ¿sí?, se dan dentro del parto y el puerperio. Y esas son condiciones que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Al tener un embarazo en adolescentes, pues definitivamente no son las edades adecuadas y vamos a tener más complicaciones de las que pudiéramos nosotros esperar en una población adecuada que quede embarazada de mayor de 19 años. Mayores complicaciones a la hora del parto, distonsias de la labor, terminan en cesáreas, que son definitivamente una cirugía. Como todo procedimiento quirúrgico, también representa riesgos. También inclusive tienen más riesgo de tener abortos espontáneos. Y realmente, pues el número que nosotros tenemos en Panamá es altísimo. Pudiera ser que tenemos definitivamente, como mencionaba Rosana, unos números que de repente no mencionan o no dicen todo lo que pudiera estar ocurriendo en el país. Pero, por ejemplo, en lo que nosotros tenemos registrados, se dan alrededor de 8,000 abortos en el país. Y de esos, en la población de adolescentes y niños también es alto. Inclusive los embarazos, por ejemplo. Los embarazos que son alrededor de 70 y tantos mil, 75, 74,000 años, cifra última del 2019, para tenerlo exacto, en el contexto 72,256, el 17%, ¿no? Y es una cifra que ha ido disminuyendo muy poquito, porque hace 20 años era el 25 y después de hace 10 años era el 20, y ahora es entre el 17 y el 18%, son en niñas y adolescentes. Tenemos inclusive una cifra que no ha disminuido y que inclusive hay años en que aumenta, que son los embarazos en niñas de 10 a 14 años. Esto considerado definitivamente como abuso sexual y las pone en un riesgo grandísimo durante todo el embarazo y totalmente a la hora del parto muchísimo mayor. Hay algunas complicaciones que son dadas por la edad que definitivamente pues nos ponen en riesgo a nuestra población adolescente, que debería, ¿no?, estar fuera de estos rangos de embarazos, con una adecuada educación sexual. Nosotros tenemos que ver todos los grupos. Hay grupos de adolescentes que también ya han iniciado vida sexual en los que necesitan de tener una protección. Nosotros como personal de salud o sistema de salud necesitamos darle la protección con métodos anticonceptivos modernos y seguros. Pero para la mayoría de nuestras adolescentes, lo ideal es que haya una educación sexual para que ellas puedan postergar ese inicio de relaciones sexuales y que sea la abstinencia el primer método que se use en los adolescentes o que usen los adolescentes para prevenir los embarazos. Las complicaciones, por supuesto, que son altísimas en el grupo adolescente, nos llevan a mortalidad materna importante, inclusive en los adolescentes, el solo hecho del embarazo, que contribuye también los abortos en ese grupo, pero solo en el grupo de mortalidad materna de todo el país, los adolescentes siempre están contribuyendo por lo menos con un 10 a un 20% de los casos que se producen.
Entonces, como vemos, pues las complicaciones son altas y la cantidad de casos son altos. Entonces, si nosotros vemos todos los años en donde no hemos podido resolver la disminución apropiada de los embarazos o eliminar los embarazos en adolescentes, vamos a tener un grupo inmenso, ¿no? En el rango de 10 años vamos a tener todas las cifras que ya se mencionan en los periódicos. De cada año, 10.000, 12.000 embarazos adolescentes. Si nosotros vemos eso en 10 años, estamos hablando de 120.000 adolescentes que en su momento perdieron las oportunidades educativas, porque eso influye siempre en la educación, o muchas otras oportunidades más, inclusive oportunidades de trabajo posteriores, porque no se pudieron educar adecuadamente, y eso las pone también en una vulnerabilidad social, que es una parte también muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de lo que es los embarazos adolescentes y las complicaciones que ellas puedan tener, no solamente las que les pueden ocasionar inclusive los abortos o las complicaciones que puedan tener en esto. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, con esta respuesta quiero darle la palabra a la magíster Reina Aute, abogada. ¿Qué dicen nuestras leyes respecto al aborto? Sí, bueno, les reitero las gracias a la SPOC y al proyecto de aborto seguro. Bueno, las leyes aquí en Panamá, antes de citarle o decirles realmente lo que dice el Código Penal de Panamá, me gustaría decirles el aspecto al que Panamá está sometido como Estado miembro de las convenciones internacionales. Por ejemplo, el derecho positivo panameño está enfocado en la protección de los derechos fundamentales de la persona. Esos derechos deben ser protegidos por ciertas políticas gubernamentales que el Estado debe llevar a cabo y debe preservarlas. Panamá es Estado miembro, Estado parte y firmante de la Convención sobre los Derechos Humanos. También está Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y, no menos importante, es Estado parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus siglas en inglés, ustedes me imagino que las deberán conocer como la CEDAW. Partiendo de esto, entonces nosotros debemos de cumplir como Estado ciertos convenios. Y esos convenios incluyen o tienen inmersas políticas de educación y políticas de salud. Dentro de las políticas de educación está la política sexual. Y dentro de las políticas de salud está crear o incentivar a lo que se llama la preservación de la vida o de la vida que está por principiar. En ese sentido, entonces ahora, como ya ustedes hablaron de contextos que yo no lo había tocado en mi tema, ahora sí quiero enfocarme en dos aspectos importantes que creo que lo tocó el doctor Bravo. La protección de la vida de la persona menor de edad, que va de 0 años después de nacer hasta los 17 años. Y para los efectos legales de endilgarle responsabilidad penal a alguien, va desde los 18 años en adelante a personas adultas. Entonces, quiero que tengan bien claros eso, porque cuando se habla de aborto seguro e inseguro en personas menores de edad, entonces ahí el Estado parte tiene un deber que desde hace rato se lo están exigiendo, pero ese es otro tema a tocar. Ahorita mismo, antes de ayer, creo que salió una noticia que se está presentando la reforma del Código Penal. Es bien importante que tengan eso en cuenta. Yo lo dejo ahí, porque ese es un tema muy, muy complejo. Entonces, ahora sí me remitiré a lo que son ciertos temas que, pues, me han invitado es para eso. El concepto de aborto provocado, que está tipificado como delito en el Código Penal de Panamá. Y pues, como ustedes sabrán o habrán escuchado por allí, el aborto provocado es la expulsión del producto de la concepción, o como le llaman los médicos. Nosotros, los abogados, le llamamos bebé, le llamamos niño o niña, lo que sea. Pero
para efectos de no ser tan duros, pues en este tema le pondremos como se le llama en medicina, el producto de la concepción. Entonces, el aborto provocado, esa expulsión abrupta, entonces es lo que se penaliza, provocar. Entonces, eso amerita una sanción penal. Sin embargo, esa tipificación tiene 3 circunstancias. Esas 3 circunstancias van desde la circunstancia 1, establecida en el artículo 141 del Código Penal, hasta la circunstancia 3, que está establecida en el artículo 143 del Código Penal. Y necesito citarlo porque ya es una norma que está establecida. Entonces, en la sección 3 del libro primero del Código Penal, de la sección de delitos, el artículo 141 está la primera circunstancia que fue la que le dije. La mujer que cause su aborto o consienta que a alguien se lo practique será sancionada con prisión de 1 a 3 años. En ese sentido, la pena allí es un poco baja. Si ustedes ven, la pena máxima para la mujer allí es 3 años, pero empieza desde el 1, porque el 1 puede incluir atenuantes. ¿Qué quiere decir atenuantes? Bueno, que sea la primera vez, que haya otros factores sociales, que haya factores socioeconómicos que la llevaron a eso, etcétera, etcétera. Entonces, la pena máxima es 3 años, cuando ya se tiene la intención de destruir el producto de la concepción y poner en riesgo la vida que ya uno tiene, que es la que se preserva en la ley. Entonces, esa es una concepción bipartita de protección del derecho a la vida. ¿Por qué protección bipartita? Porque el producto de la concepción puede llegar a feliz término y ser persona. Y la otra protección del derecho a la vida es a la vida que ya se tiene, es decir, la mujer gestante que gesta ese producto de la concepción. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando se habla de el derecho a la vida, porque en muchas ocasiones muchas personas lo incluyen solamente para la mujer. No, es que se protege el derecho de la vida de la mujer. No, es doble concepción de la vida. La primera protección, que es la del producto de la concepción, que puede llegar a feliz término y ser persona después. Y la otra parte de la protección, que es el derecho a la vida que ya tiene la mujer y que se pone en riesgo al practicarse un aborto de forma insegura. Entonces, en ese aspecto del artículo 141 hay mucha tela que cortar, porque la jurisprudencia te abre el camino para que esa persona llegue a tener un aborto seguro. ¿Ya? Entonces, en la segunda circunstancia, que es la establecida en el artículo 142, tenemos quien provoque el aborto de una mujer, quien provoque. Ya no es la mujer que dice, oye, ¿sabes qué? Yo lo voy a provocar. Entonces, aquí, quien provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Ya ustedes ven que la sanción penal por el hecho punible, entonces es de 3 a 6 años. La minoría allí es la sanción de 3 años y la máxima es de 6 años, que eso indica agravantes. En la circunstancia 3, sería quien provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento o contra su voluntad. Será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Esa es la sanción más severa para quien provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento o contra su voluntad. Y eso tiene ribetes excepcionalísimos en la ley, solo que no se divulgan. Entonces, en esa parte también hay una agravante máxima, que es la cuando se causa el homicidio por practicar un aborto. Entonces, por provocarlo. Sería, sí, por consecuencia del aborto o de los medios utilizados para provocarlo, que sería un aborto de forma insegura, sobreviene la muerte de la mujer, la sanción será de prisión de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque allí en esa norma específicamente ya se incluye lo que son clínicas clandestinas, esa persona que usted va a la farmacia y le da una pastilla para hacer tal cosa, esas son, incluye agravantes y por eso. Entonces, las sanciones que aquí se establecen se aumentarán de una sexta parte si el culpable de la provocación del aborto es el compañero o conviviente. ¿Por qué? Porque antes de la reforma
que sería la Ley 82 de 2013, que es la que tipifica e incluye lo que es la sanción para esa persona que vive con usted y que la instiga a abortar por alguna circunstancia, ya sea económica, porque no quiere al bebé o porque es el bebé de otro, etcétera, etcétera, esa persona se toma como autor de ese hecho punible. Entonces, la sanción puede ser aplicada. Y compañero, porque bueno, pues si es su compañero de vida, tiene que tener una planificación con usted para no llegar hasta la etapa de pedirle que aborte, ¿no? Entonces, eso es educación sexual para el hombre. Y para la mujer es mantenerse firme de que tiene que necesariamente decirle a su compañero conviviente, oye, ¿sabes una cosa? Yo no voy a hacer esto. Entonces, ahí los tipifican. Y bueno, el código también para ciertas circunstancias propone lo que es la excepción a la regla. La excepción a la regla es que en ciertas circunstancias puede entonces practicarse lo que es el aborto seguro en una institución estatal. Esta excepción a la regla es la que incluye el artículo 144, que es lo que creo que les interesa a la parte médica. Y es lo que creo que hace que en algunas circunstancias los médicos tal vez se abstengan de algo que se llama objeción de conciencia, que está también establecido en el código. Entonces, me gustaría también leerle lo que es la excepción a la regla y que no amerita punibilidad del delito. Entonces, también me gustaría retroceder un poquito porque yo necesito aclararles lo que es la diferenciación de la punibilidad del hecho delictivo en lo que es aborto provocado y aborto espontáneo. El aborto espontáneo no es un hecho punible. El aborto espontáneo no necesita sanción penal, no amerita sanción penal. El aborto espontáneo es una cuestión que todavía la medicina ni siquiera sabe por qué ocurre. Y las mujeres gestantes tampoco lo saben. Aunque algunas personas dicen que es algo ya genético, o bueno, los doctores aquí presentes o las personas que son profesionales de la medicina, tal vez algún día podrán hacer un webinar sobre eso de por qué ocurre el aborto espontáneo. Pero en ninguna ley penal aquí en Panamá se sanciona lo que es el aborto espontáneo. El aborto provocado sí, porque la provocación es lo que hace la persecución del delito, la activación del engranaje judicial y lo que es la respuesta a ese delito, que es la sanción penal. Entonces, me gustaría leerle el artículo 144, por favor, si me paso del tiempo, me detienen porque yo cuando empiezo a hablar de derecho, eso es algo que no tiene hora, así que ya saben, y me disculpan. Entonces, en la excepción a la regla está, creo que lo que realmente les interesa a ciertas personas para educarse. Entonces, el artículo 144 del Código Penal dice, no se aplicarán las penas señaladas en los artículos anteriores, que era donde estaban establecidas las 3 circunstancias que les digo. En el primer escenario está, si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de una violación carnal debidamente acreditada en instrucción sumarial. Aquí hay tres cosas que diferenciar. Uno, el consentimiento de la mujer para poder destruir o eliminar el producto de la concepción. Y el concepto de lo que es violación carnal y la otra conceptualización acreditada o que se debe acreditar es la instrucción sumarial. Esas 3 cosas tenemos que tenerlas presentes. Uno, el consentimiento. En mujeres adultas, que ya les dije que la edad, el grupo etario ahí va desde los 18 años en adelante, las mujeres adultas tienen que dar su consentimiento para poder eliminar el producto de la concepción, siempre y cuando se ponga en conocimiento de lo que es la fase investigativa en un delito contra la integridad sexual aquí en Panamá, que también es penado. Sin embargo, cuando ya usted va a hacer la denuncia por violación carnal o delito contra la integridad sexual, ya han pasado ciertos meses. ¿Por qué? Porque a veces la víctima no se da cuenta de que está embarazada, o en otro escenario, la víctima de violación sexual se retrae tanto por ese hecho traumático que ni siquiera lo pone
en aviso a las autoridades. ¿Qué pasa cuando ya se da cuenta y cuando el abusador, el victimario, esa persona que no tiene respeto por nadie en este mundo, entonces la vuelve a atacar y se dan cuenta, ya sea vecinos, familiares o alguna autoridad, etcétera, etcétera, o alguien se da cuenta y hacen que la víctima entonces abra la boca? Allí está en la parte en donde ya ella no puede poner en conocimiento de que quiere realizarse un aborto por ese hecho traumático si se da cuenta o ha sido la violación carnal con resultado embarazo. Entonces, ese es una de las primeras consecuencias de esa parte de la legalidad. Lo otro era de la instrucción sumarial, que muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿qué es eso? La instrucción sumarial no es nada más que la fase de investigación, es la fase inicial en el Ministerio Público. ¿Quién activa el engranaje judicial? Allí el Ministerio Público, siempre y cuando tenga un conocimiento de un aborto de alguien. Y allí empieza la etapa de investigaciones para ver si realmente el aborto fue provocado y si existe un eximente a esa regla de la persecución del delito de aborto. El otro escenario, que es si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción. Allí entra la concepción de doble protección de vida. ¿Por qué? Porque aquí las graves causas de peligro que ponen en peligro a la mujer para para realizarse un aborto seguro, ahí son cuestiones ya técnicas de salud. Y ya eso los profesionales de la medicina lo pueden entonces dar a conocer más adelante o cuando hagan un webinar de esto. Y en el caso número 1, dice el Código Penal, es necesario que el delito sea de conocimiento de la autoridad competente. Sí, es cierto, el delito tiene que ser de conocimiento de la autoridad competente, ya sea en la fase de instrucción o directamente cuando la persona vaya a un hospital, ya sea una clínica privada o un hospital estatal, y ponga en conocimiento que ha sido víctima de un delito de abuso sexual con resultado de embarazo o cuando ha sido víctima de un abuso, de un delito contra la integridad o abuso sexual, que es como se conoce vulgarmente. Entonces, la autoridad de una vez eleva esa situación ante la autoridad competente, que sería el Ministerio Público. El Ministerio Público de allí, entonces, empieza la instrucción del sumario. El sumario sería el expediente o la carpetilla, como le llaman ahora en el SPA, y la instrucción es la fase de investigación, es lo primero que se tiene que hacer. Y el fiscal es el que activa todo ese engranaje que ya redunda en lo que es la fase de audiencia, que sería ante el juez de garantías en el SPA. No es necesario que haya una sentencia previa para autorizar el aborto cuando se hace en estas circunstancias establecidas en el código. Simplemente la norma dice cuando sea debidamente acreditado las circunstancias en la instrucción sumarial. No necesariamente debe haber una sentencia, simplemente el juez lo tiene que autorizar, y si el médico lo recomienda, lo puede recomendar, también el juez lo puede autorizar. En las dos circunstancias, si el médico dice, yo recomiendo esto, póngase que es una persona con discapacidad la que ha sido abusada sexualmente, allí, aunque la persona discapacitada mentalmente o con inhabilidad mental, si la persona dice, no, pero yo consentí el hecho, no, es que ahí hay un vicio de consentimiento, porque si la persona es una persona con inhabilidad mental o que está diagnosticada, no sé cómo le dicen ahora los médicos, pero si está diagnosticada con retraso mental o alguna circunstancia que anule el consentimiento, ahí hay un delito. Eso es de aquí a donde sea. Y esa persona con discapacidad tiene que ser protegida por la ley. Y hay una jurisprudencia de aquí de Panamá que lo dice. Entonces, gracias a esa jurisprudencia se abre el camino a ese tipo de aborto seguro. Solamente los padres, bueno, si es menor de edad lo deben autorizar, y una persona adulta lo puede también autorizar si tiene un tutor. Entonces,
la otra cara que dice el Código Penal en su artículo 154, es necesario que el delito sea de conocimiento de la autoridad competente, sí, ya se los expliqué, y que el aborto se practique dentro de los 2 primeros meses de embarazo. Esa es la parte en donde la ley penal a veces traumatiza a las personas que han pasado por este hecho tan feo. Por ejemplo, el abuso sexual o la violación carnal, o cuando se está ya en una parte de correr el riesgo. Ahí tiene que ser la recomendación médica urgente, ¿no? Y en lo que es la parte de los 2 meses de embarazo, si la persona lo autoriza, si es una mujer con capacidad y si es una mujer que sí realmente puso en conocimiento del hecho desde un principio, lo debe autorizar. Y ahí el Ministerio Público es el que tiene que andar rapidito con ese tipo de consentimiento, porque sí está permitido. Sin embargo, no es necesario, como ya les dije anteriormente, una sentencia prueba, pero sí tiene que hacer una autorización, porque desde el momento en que la persona lo señala y si el abuso sexual ha sido con resultado de embarazo, ya entonces allí van corriendo los meses. Y por eso es necesario que se diga. Y en la causal, en el caso del numeral 2, corresponderá a una comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio Público, por el Ministerio de Salud, perdón, determinar las causas graves de salud y autorizar el aborto. En una jurisprudencia que yo estaba leyendo hace un tiempo, era una persona con discapacidad mental, la persona ya había pasado el término de lo que se conoce como 2 meses, hablando vulgarmente, pero en lo que es el concepto médico, allí no sería si serían 8 semanas o 8 semanas o no sé cuántas semanas, pero ya se había pasado el tiempo y los padres pidieron, porque la persona era persona con discapacidad mental, entonces ya estaba diagnosticada con retraso mental y era el vecino el que la estaba abusando, entonces el muchacho también era menor de edad, entonces allí el médico recomendó pues que si practicara un aborto de forma segura, y el juez de una vez lo autorizó, el Ministerio Público de una vez estuvo ahí anuente y le hicieron caso pues a la sugerencia médica. Ahora bien, en ambos casos, dice el código, el artículo 144 en el Código Penal, dice, el aborto en ambos casos debe ser practicado por un médico en un centro de salud del Estado. ¿Qué pasa? Cuando la ley se hizo, cuando el derecho positivo se hace en una legislación determinada, siempre buscan un ente estatal, porque es el ente estatal el que tiene que preservar lo que es el derecho al que está escrito la nación. Entonces, por eso, en muchas ocasiones siempre se pone es al ente estatal para poder que lleve ese registro, esa estadística, etcétera, de lo que es un aborto seguro en este caso. Sin embargo, se puede abrir el compás siempre y cuando se reforme o haya una clínica específica en un listado específico que entonces se le permita y se le abra la puerta para realizarse abortos seguros. Pero eso tiene que ser realmente bajo un contexto de que realmente sean para abortos seguros y no para otro tipo de cuestiones. Listo. El médico o profesional de la salud que sea asignado por la comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud o por sus superiores para la realización del aborto, tiene el derecho de alegar objeción de conciencia, por razones morales, religiosas o de cualquier índole para abstenerse de la realización del aborto. ¿Qué es la objeción de conciencia? Yo me tomé la libertad. Abogada, discúlpame que te interrumpa. Objeción de conciencia y clarificación de valores de cara a nuestros profesionales y a nuestros miembros lo vamos a tratar en otro webinar. Y okay, gracias. Así que me tomo el atrevimiento de no adelantarme al tema y así asegurarme que se me presente en el próximo evento. Sí, de verdad que es un tema que creo que se llevaría todo un día probablemente, la objeción de conciencia, porque debe además ser muy, muy clarificada. Porque creo personalmente que se está malinterpretando la misma en muchas ocasiones. Por tanto, la dejamos para más adelante, porque seguro va a crear controversia y seguro vamos a sacar mucho de esto. Gracias, doctor.
Dando alcance a los comentarios de la abogada respecto a las causales, en redes sociales se discute mucho sobre cuáles son esas causales, cuáles son realmente esos aspectos médicos que se convierten en una causal para el aborto terapéutico. Entonces, doctor Bravo, si nos puede hablar un poquito al respecto brevemente. Está en mute. Ya tenemos bastante claro que hay las secciones en la ley en relación a la penalización del aborto. Lo importante entonces de esas causales, ¿no?, es que pueda la mujer tener acceso a un aborto seguro en el caso que se presente en alguna de esas. Que esa orden que se produce del juez sea realizada en una institución del Estado, que son las que le proveen a la paciente con los mecanismos, los métodos, los medicamentos para que se le realice un aborto seguro. Pero también a los pacientes que tienen la condición de que tienen un problema médico y que se realiza como lo que llamamos nosotros aborto terapéutico, ¿no?, que es el término que se utiliza, que vayan que tienen que ir a la comisión médica para que se determine si es posible que se le realice un aborto por esa condición. Entonces, es importante entonces que puedan llegar ahí, que tengan el acceso, y ese acceso se va a determinar cuando se detecten los problemas durante el embarazo. Esto incluye que pues las pacientes deben estar en un control de embarazo para que se detecte que tienen algún problema, y que los médicos deban referir, porque son los que están atendiendo a la paciente, a la comisión de aborto terapéutico. Esta comisión de aborto terapéutico funciona en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Salud Reproductiva. Está conformada por varios profesionales de la salud y algunos otros que son llamados dependiendo del caso que se presente, ¿no?, y se reúne inmediatamente, se presenta la solicitud, que es la parte importante. Inclusive en las normas de salud reproductiva del país, que son tanto para uso de MINSA y Caja de Seguro Social, menciona que se deben reunir y tener una respuesta a la solicitud que se presente en 48 horas, y eso se ha estado pues realizando bastante bien. Inclusive ahora se está realizando de manera virtual. Esas solicitudes se envían y se presentan y se realiza la reunión de manera virtual. Las causales que se mencionan que pudieran llevar a que se necesite un aborto terapéutico por graves riesgos de la madre, pues incluyen las patologías que ponen en riesgo a la mujer durante el embarazo por los cambios que se producen durante el embarazo. Una muy importante son las cardiopatías, por ejemplo, pacientes con unas cardiopatías graves en donde el embarazo le pudiera causar muchísimos cambios, inclusive durante el embarazo y por supuesto más durante el parto, la pudieran llevar ahí a la muerte, y son causales entonces de interrupción del embarazo por indicación médica. Hay muchas indicaciones que se realizan también por la indicación de que el producto no va a ser compatible con la vida. Mientras el producto está unido a la madre a través del cordón, a la placenta, y está en el útero, en el momento de la gestación, está probablemente sin ningún problema, pero en el momento en que ya nace, entonces con los problemas de patologías que tiene no va a poder sobrevivir, y eso pues se realiza con estudios especiales, ultrasonido de amniocentesis para determinar la parte genética, porque muchos también son por problemas congénitos y problemas genéticos que ya se conocen que son incompatibles con la vida. Entonces son este tipo de causales o de causas, tanto en la madre, algunas, como en los productos, que llevan a que se lleven a una comisión que autoricen el aborto. El uso de medicamentos, a veces para algún tipo de patología, ¿no?, van a producir alteraciones grandes en los embarazos, en los productos, y eso también pues sería considerado. Entonces, hay este tipo de consideraciones siempre, y lo más importante de esto que sería es que la mujer tenga un acceso a estas solicitudes que se hacen de forma bien sencilla, solamente enviando la solicitud a la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva, como mencionamos en el Ministerio de Salud, en donde se activa inmediatamente el mecanismo de la comisión para llevarlos a cabo. Y sería entonces
la información en relación a los problemas médicos que podrían ser causales de un aborto terapéutico por causas de la salud, tanto de la madre como el producto. Y la otra parte importante es que cuando estos casos llegan al hospital, y hablando muy brevemente sobre la objeción de conciencia, realmente ese término, objeción de conciencia, está presente, pero ¿no? También está presente el hecho de que no se debe dejar de darle la atención a la mujer. Entonces, los administrativos, los directores, los jefes en esos departamentos de ginecología obstetricia o del hospital deben de garantizar, ¿no? Que haya un personal que le realice el procedimiento a la mujer y que no sea que porque alguien objetó conciencia, sencillamente no se le haga o se deje esa paciente sin la debida atención, inclusive cuando son mandadas por el Ministerio Público, cuando son casos legales, también se deben de asegurar en los servicios de salud que esta paciente reciba la atención y que se le realice el procedimiento del aborto. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esto finalizamos las preguntas puntuales. Tenemos un par de preguntas para respuesta global. Cada uno tiene derecho a palabra brevemente para dar su opinión. Comencemos por ¿qué obstáculos enfrenta hoy la mujer sin distingo de edad para acceder a aborto seguro y legal en Panamá? Rosana, comenzamos contigo. Gracias, Patricia. Mira, yo los oigo hablar, ¿no? Oigo todo esto de las leyes y oigo y todo lo que dicen y todo, pero lo que nosotros tenemos que pensar es que en medio de todo esto está la violencia contra la mujer, la violencia contra las niñas, porque es un lleva aquí, lleva ya, trae, porque la ley dice, porque lo otro, porque hay que llevar a las instancias de las autoridades y porque, o sea, es todo tan complicado, porque es complicado, bastante complicado, nada más de escuchar hablar a la licenciada Reina, veo que es complicadísimo. Entonces tenemos a estas niñas, estas mujeres que muchas veces han sido violentadas y que no desean continuar con su embarazo y entonces tienen todo tipo de obstáculos. Mira, más de la mitad, aproximadamente la mitad de todos los embarazos que se dan en el mundo son embarazos no planificados y 1 de cada 4, es decir, 56 millones por año resultan en un aborto. De estos, se estima que el 25.2 millones son abortos inseguros. Y fíjate que de ellos, el 97% ocurren en los países como el nuestro, en los países que tienen menos probabilidades de tener leyes de aborto más abiertas, más accesibles, más facilidad para tener acceso a los abortos seguros, médicos con derecho, como debe de ser. Entonces, estamos viendo que de entrada estamos totalmente desprotegidos, porque yo escucho al doctor Bravo, escucho a la licenciada y sé, pues ahí está escrito y escrito luce bastante bien, pero la realidad es otra muy diferente. El panorama es otro. Esa niña, por ejemplo, que fue violentada y que como resultado de esa violencia resulta en un embarazo, como lo dijimos anteriormente, va a ser muy complicado que ella pueda estar accediendo a toda esa gran maquinaria de la que nos hablaba Reina, a todos esos pasos y parámetros de los que nos habla el doctor Bravo, que están ahí, pero que no son de fácil acceso. Entonces ya tenemos estas niñas que no planificaron nada, si la mayor parte de las veces han sido violentadas, 10, 11, 12, 13 y 14 años sigue siendo violencia y por lo general la otra parte es un mayor de edad, eso ya es otra cosa. Entonces se le pasan sus 8 semanas, no se entera, no lo dijo, tuvo miedo, tiene miedo a repercusiones, como lo decía Natacha, también sucede que muchas veces están en situaciones de relaciones en donde hay un dominio absoluto, o sea, hay miedo, hay muchas cosas que impiden que se tenga todo esto de lo que ustedes hablan como si estuviese ahí y fuese sencillo. No lo es, no lo es. Entonces tenemos a una gran cantidad de adolescentes que están teniendo que llevar a término embarazos que simple y sencillamente no son compatibles con su edad, con su vida, con su crecimiento, ni con nada.
como mujer me siento amplísimamente violentada cuando escucho todo esto, porque es que no es así. Está todo escrito, pero en la realidad no se lleva a cabo bien. En algunos casos sí, como lo decimos en otras circunstancias, hay muchas de estas personas que incluso que tienen mayor poder adquisitivo y que no tienen ningún problema porque todo lo pueden terminar muy fácil. Son las personas que no tienen un poder adquisitivo, que no tienen educación y que están viviendo en situaciones de alta vulnerabilidad, las que tienen que pasar por todos estos páramos, porque al final de cuentas tendrán que terminar ese embarazo para tener un bebé a los 10, 11 años, o terminarán con grandes secuelas en su salud o muertas por embarazos no seguros. Así que algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo muy, muy mal. Perdón que se los diga, pero es así. Porque ustedes ven una cara de la moneda, nosotros vemos la otra. Y en esta cara de la moneda que nosotros vemos, la mujer es continuamente violentada. Y tenemos que hacer las cosas mucho más flexibles, mucho más abiertas, mucho más rápidas, menos pasos, menos bla, 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 menos letra escrita y más acción, más facilidad. Tenemos que poderlo hacer. Ampliar las semanas de 8 a 10 semanas mínimo. Permitir el uso de medicamentos como la mifepristona y el misoprostol para tener embarazos que pueden ser incluso sin tener que tener un acompañamiento médico. O sea, todo lo que minimice esa violencia a la que está siendo permanentemente sometida la mujer en nuestro país. Eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Gracias. Justamente quería reafirmar que precisamente esos son los objetivos del proyecto SAP, Rosana, y toda la comunidad. Una de las cosas que hemos realizado en el proyecto SAP es identificar todos los obstáculos que tú has enumerado de una forma realista, didáctica y frontal, y las hemos enumerado y estamos atacando dentro, porque entendamos que el aborto es global. Lo que pasa en Panamá no está dejando de pasar en otros países. Esto es un fenómeno mundial. Nosotros tuvimos que identificar los problemas externos y los problemas internos. Cuando digo externos, hablo del problema de esa adolescente, esa niña o esa mujer hasta llegar a el sistema de salud, y por supuesto los problemas internos dentro del sistema de salud también han sido identificados. Y cuando digo problema, digo obstáculos, digo trabas, digo enredos, objeciones de conciencia. Por eso es que lo estamos viendo desde el punto de vista global. Esto que mencionas de los medicamentos, esto probablemente tienes sentado aquí al doctor Bravo, que es, no voy a decir el máximo impulsor, porque no quiero dejar por fuera a otras personas, pero me consta personalmente que lleva un arduo trabajo para conseguir la aprobación de muchos medicamentos para utilizarlo no de forma ilegal, porque el gran problema es el temor al uso ilegal del medicamento, pero aquí los antibióticos requieren recetas, los narcóticos requieren recetas. Tenemos cómo controlar los medicamentos si ese es el temor, si ese es el miedo. Lo que no podemos es prohibir el acceso, que es diametralmente opuesto. Prohibir el acceso, no contar con las herramientas, porque entonces por esto sufren todos. Entonces sí es importante a toda la comunidad aclarar que el proyecto SAP tiene identificado, y vamos a resolverlo. Nos comprometimos todos los directivos del proyecto SAP a resolver esta problemática, pero indudablemente acabas de decir algo muy importante, Rosana. No nos podemos quedar en papel, no nos podemos quedar en que la ley dice. No, tenemos que trasladar lo que dice la ley a la realidad de lo que está pasando en nuestros centros
hospitalarios y con nuestras mujeres. Gracias, Roberto. Gracias, doctor. Valentina, su posición. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos frente al acceso a aborto seguro? Son muchos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok. ¿Cuántas horas tenemos? A ver. 3 minutos. Máximo 5. Los obstáculos para el acceso al aborto, los obstáculos para... Repíteme, por favor, porque te puedo decir obstáculos que... Mejor que tenga claro exactamente para qué es el obstáculo, Patricia. ¿Qué obstáculos enfrentan las mujeres para acceder al aborto seguro en Panamá desde la perspectiva de tu asociación? Bueno, muy bien. Para acceder al aborto seguro, el primer obstáculo que tenemos las mujeres en Panamá es la criminalización del aborto fuera de las 3 causales de excepción. ¿Por qué? Siempre, incluso dentro de las causales de excepción, siempre es posible que se criminalice y que se penalice a una persona que tuvo un aborto espontáneo, pero se puso nerviosa, pero un montón de cosas, y el médico o la médica que le tocó atenderle en una sala de urgencias a lo mejor, asumió algo que a lo mejor no fue lo que la persona hizo y queda haciendo una denuncia que entonces el primer obstáculo es el miedo, porque existe la criminalización, incluso cuando el aborto no es provocado, cuando se da una interrupción espontánea de un embarazo. Además, en el caso de la causal de excepción de abuso sexual, es muy difícil. En Panamá muy pocas mujeres adultas mayores de 18 años denuncian violaciones y abusos sexuales, porque la realidad, y qué pena, porque la licenciada Reina hizo una exposición excelente, pero como decía, creo que era Rosana, no recuerdo, en el papel todo muy bonito. Lo que pasa es que en la práctica hay muchísimos, y no solo de menores de edad, no solo de personas con discapacidad intelectual. Tenemos en Panamá comunidades donde todavía se dan dotes cuando se casan las mujeres, y comunidades desde las que tienen más altos ingresos hasta las de las clases sociales y económicas más bajas y más empobrecidas. Cuando una mujer está en esa situación, o cuando, por ejemplo, una chica adolescente menor de edad tiene una relación con un hombre adulto, que desde luego en la realidad muchas veces ni siquiera se trata como si se estuviese cometiendo un delito por parte del hombre adulto. Son relaciones donde esa persona, donde esa mujer o esa persona con útero no tiene realmente una autonomía corporal ni sexual. Son relaciones donde muchas veces yo no conozco ningún caso en Panamá de una mujer que denuncia abuso sexual de su pareja, de su novio, de su pareja de hecho o de su esposo, a menos que sea ya dentro de un caso de otros tipos de violencia, por lo general incluyendo la violencia física en la relación. Entonces es muy común, incluso en relaciones donde no son de comunidades tan tradicionales, es el primer obstáculo. Incluso para actuar dentro de lo que te permite la ley, es muy, muy difícil que la mayoría de las mujeres que han sido violadas o usadas sexualmente denuncien por la misma naturaleza del abuso. Por otra parte, muchas veces el hecho es tan traumático, sea de una persona conocida o desconocida,
que la víctima no quiere denunciar. Y vemos que cuando en la realidad se arman de valor y denuncian, en casi todos los casos son revictimizadas por el sistema judicial. La forma en que se le hacen las preguntas, prácticamente de forma acusatoria, prácticamente como si ellas fuesen las que fueran sospechosas de haber cometido un delito. Y pues además tenemos el tema de que cuando llegan a las salas de urgencias de las instituciones públicas de salud, muchas veces no se le da la primera atención, aparte de que hay un tema serio de confidencialidad, porque salen de los pasillos y de las puertas personal de salud a darle las condolencias a la víctima. Incluso hay quienes hacen chistes de, ay, ¿cómo te dejaste si estás tan fuerte y grande? Entonces, bueno, me estoy yendo del tema, y en general, desde que hay una criminalización, hay una barrera, porque incluso la persona que fue abusada sexualmente, que fue violada, necesita ser casi que la víctima perfecta por las creencias conservadoras de nuestra sociedad. El patriarcado hay en todos los países del mundo, pero bueno, aquí estamos en Panamá, en Latinoamérica, en Centroamérica, y es una cultura bastante conservadora. Entonces, si la mujer estaba saliendo con el tipo, si vestía cierta ropa, si estaba en cierto lugar, y lo vemos que pasa en muchos países, pasa en Europa, y pasa en Asia, y pasa en todos lados, ¿verdad? Entonces, ya decía la licenciada Reina, la abogada, que no es necesario que haya una condena para que se pueda aprobar esto. Pero definitivamente sí, en cuanto hay una criminalización y cuando las excepciones se permiten por tan poco tiempo, muchas veces hablaban del tema de la objeción de conciencia. Lo que resulta es que muchas veces hay médicos que no le dicen claramente a la persona que va a solicitar sus servicios, yo soy objetor de conciencia y déjame llamar a la administración, déjame llamar al director médico o al director de ginecología para que te manden a otra persona, porque yo eso no lo puedo hacer. Por lo general son más pasivo-agresivos, le dan vueltas, le dicen que no se puede, y no usualmente, pero muchas veces le hacen perder tiempo a la persona. Y por otro lado, pues sí está la realidad de las diferencias socioeconómicas, y desde luego que no hay ni siquiera un registro de las personas de cierta capacidad adquisitiva hacia arriba cuando se desean realizar un aborto, porque no desean ser madre, independientemente de si es que el feto viene con algún problema o el embrión viene con algún problema, o si es que han sido violadas, simplemente no quieren eso en ese momento de sus vidas. Y pues si bien las leyes de alguna manera hay un mínimo de protección, el hecho mismo de cómo están redactadas las leyes, de que se usen términos como violación carnal, de que se usen términos completamente religiosos, que no tengo nada contra las personas que tengan sus religiones, pero en las leyes debe haber términos legales, y si es necesario, términos científicos, desde ciencias sociales, de ciencias de salud, etc. Entonces, los fetos son fetos, los embriones son embriones, y cuando nacemos, pues somos bebés. Y cuando un embarazo comienza con una fertilización, y ni siquiera el embarazo comienza con la fertilización, acá lo dirán los médicos mejor que yo, el embarazo comienza con la implantación. Entonces no podemos estar hablando de conceptos como la concepción, eso en sí es una barrera. El lenguaje modela nuestras mentes, el lenguaje que utilizamos modela nuestras creencias, y pues las personas
que son profesionales de salud, los médicos, ginecólogos, obstetras, pues tienen mentes que son modeladas por también el lenguaje. Entonces, la misma forma en cómo están redactadas las leyes con términos religiosos, moralistas, tienen que ver con las barreras que nos encontramos las mujeres en el momento en que tenemos un embarazo que no deseamos tener. Vale, gracias Valentina. Natasha, tu perspectiva como chica joven del grupo. Sí. En una ocasión, yo saliéndome un poco del tema, leí un reportaje en el que se decía que los casos de VIH en jóvenes estaban aumentando porque los jóvenes le perdieron miedo a la infección. Entonces, uso la misma línea. Los jóvenes le perdieron miedo al embarazo, le perdieron miedo a las infecciones de transmisión sexual, le perdimos miedo al aborto. ¿Qué obstáculos ves tú en este momento? Desde prevención, no solo aborto, hasta... En general. Mira, hace unos años, cuando estaba en la secundaria y empecé mucho a involucrarme con este grupo de Juventudes con Opciones de APLAFA, que comenzamos a hablar de todos estos temas de educación sexual, de derechos, de autonomía, del cuerpo, de autoestima, eso en la escuela pues se corre, ¿no? El grupo de jóvenes que habla de esas cosas que no hablan en otros lados, ¿no? Con todo el morbo que puede existir en un colegio. Y llegó un punto en el que cada cierto tiempo me buscaban chicas para que por favor les suministrara condones porque en la farmacia que estaba cerca de la escuela no se lo vendía a la farmacéutica porque sabían que eran menores de edad. Y entonces tampoco querían ir a Plafa porque les quedaba muy lejos y solamente tenían lo del transporte. Entonces era toda una situación, ¿no? Y uno queda como que eso no debería pasar si eso es legal, ¿no? Entonces, si hay un obstáculo hasta para conseguir anticonceptivos, hay un obstáculo para que una joven adolescente y muchas mujeres vayan a citas ginecológicas que sean pagadas, que sean de clínicas privadas, que no sean del Ministerio de Salud. Ahora, hablar de un aborto seguro y legal es una realidad que no vivimos la mayoría de las mujeres y las jóvenes en Panamá. Aquí la discusión no es mucho si es aborto legal o aborto ilegal, es si seguimos con el aborto clandestino o al fin comenzamos a tratar el tema y con el respeto que merecemos todas como mujeres, como jóvenes, tal cual, y todas las demás características que se tienen, ¿no? Y yo creo que además del aborto es como esto un problema tan estructural y creo que quedó muy planteado cuando vimos toda esta cantidad de factores, porque cuando hablamos de aborto no solo hablamos de aborto, hablamos de embarazos adolescentes, hablamos de estas relaciones de poder que se dicen, porque si una niña de 10 años dio a luz, eso no fue consentido. Entonces no podemos decir que fue una relación de una niña de 10 años con un señor adulto, no, eso fue una violación, eso fue un abuso y hay que comenzar a decir las cosas como tal y el Estado debería protegernos a todas y no dejar a ninguna atrás y a ninguno también. Entonces ahí se da como que todo esto y al final es educación sexual para tener la información y que todas y todos podamos decidir, anticonceptivos para poder cuidarnos y no tener que abortar y un aborto legal y seguro para no morir. Entonces creo que esa es una de estas grandes peticiones que en este mundo, en el mundo ideal que uno piensa, uno diría que todas las mujeres podríamos decidir sobre nuestros cuerpos y decidir si nuestra maternidad será deseada o no será, pero creo que todavía es un camino grande, pero confío en que lo llegamos. Eso es lo que dicen muchos de nuestras, que los Gen Z somos muy positivos en estas luchas, pero yo sí creo que lo vamos a lograr. Gracias, Natasha. Desde el punto de vista médico, doctor Bravo, ¿considera usted que era un obstáculo? Después le cedo la palabra al doctor para que desde el punto de vista, al doctor Epifanio, para que desde el punto de vista de SAP, en el marco de nuestro proyecto, ¿cuáles son nuestros obstáculos? Bueno, los obstáculos lo hemos estado mencionando en todos los panelistas en su momento. Un obstáculo grandísimo para lo que son los abortos que se pueden realizar de forma legal para que sean seguros, ¿no? Es el tiempo en donde se permite solamente hasta las 8 semanas, con toda esa burocracia y todos esos obstáculos que se presentan, que ya nos lo explicó también muy bien Rosana, en donde una niña, inclusive o una mujer, una persona que ha sido abusada,
no conoce los pasos o los pasos son tan largos, complicados de hacer, de ir de un lugar a otro. Ahí empieza todo y el tiempo tan corto. Entonces ese es un obstáculo para que puedan acceder a un aborto legal y seguro. El otro obstáculo para el aborto ya, entonces en este caso terapéutico, que inclusive se puede realizar hasta las 22 semanas, que es la diferencia en lo que se puede realizar el aborto por violación, que solamente es hasta los 2 meses, el aborto terapéutico, cuando hay problemas del producto o en peligro la vida de la mujer, que se puede realizar hasta las 22 semanas. El obstáculo realmente ahí también es el personal, que cuando una paciente se le diagnostica algo, no la orientan a que puede tener esa opción, ¿no? Ese es el primero. Y después, definitivamente, está inclusive todos los pasos que tendría que hacer, ¿no? Definitivamente, cuando uno está del lado de acá, como quien dice, y uno pertenece a la comisión de aborto terapéutico, uno dice, bueno, es que cuando la presentación del caso llegó, nosotros lo definimos en 48 horas y se le llamó a la paciente y se le llamó a los teléfonos que dio y se le hospitalizó. Pero todo lo que sucede antes de que se presente esa solicitud, el obstáculo que no se le quiera dar la solicitud por el personal que la atendió, la dificultad de la paciente de no saber el procedimiento, que no saber que eso se puede realizar, eso también produce unas barreras grandísimas. Entonces realmente a veces las barreras son puestas sencillamente por las personas. El sistema ayuda, pero si las personas no lo hiciéramos más difícil, pues de repente fluiría mejor en el sistema las solicitudes y la ayuda que se le puede dar a las niñas que tienen problemas de abuso o que han sido abusadas y han terminado un embarazo, a las mujeres también, o a las mujeres embarazadas que están en peligro su vida porque el embarazo la pone en riesgo, o que tienen un producto que no va a llegar al final porque no va a ser compatible con la vida, y que inclusive ese embarazo que no va a llegar al final y que es incompatible con la vida, la pone en riesgo durante todo el embarazo de tener más problemas a ella, aunque inicialmente el problema sea solamente del producto. Entonces son barreras que se ponen o que ponemos las personas y que la posibilidad de salvarla sería que todo el mundo conociera los procedimientos y que se hicieran definitivamente, ahora sí, voy a tomar las palabras de Rosana, que se hiciera menos complicado, menos pasos para que también las personas, las mujeres, las niñas puedan acceder a eso. Muchas gracias. Gracias. Antes de que sigas, Patricia, y que se autorice la venta del levonorgestrel en las farmacias y sin receta. Ese es un plus que tenemos que lograr, doctor. Anticoncepción de emergencia también sería algo importante. Imagínense, ¿qué nos impide ahorita salir a todo mundo en esta pandemia? Que no hay vacuna. Cuando exista la vacuna, estaremos bien, ¿verdad? Bueno, la educación sexual y todas estas herramientas son como eso, como una vacuna. A usted que es tan entusiasta, se lo dejo ahí porque usted lo va a lograr, ya verá. Ya tenemos, esto está grabado, así que están quedando los compromisos por escrito, en público, en Facebook. Consideren eso. Bueno, con esto terminamos el panel y me tomó el atrevimiento de comenzar a dar o invitarles a dar respuesta a las preguntas que nos han llegado por la aplicación. Tenemos bastantes. Que pido disculpas a aquellos que de repente no podamos darle respuesta hoy. Algunos temas también se han tratado en webinars anteriores, por lo tanto, les invito a revisar el Facebook de la SPOC. Pueden conseguir respuestas ahí sobre anticoncepción de emergencia, sobre infecciones, como infecciones perinatales como causales de aborto, para quien, por ejemplo, me preguntó sobre infección de VIH como una causal de aborto. Los invito a navegar nuestras redes, ahí van a poder conseguir un poquito de información adicional. Probablemente no sean respuestas que toquemos en este panel en este momento. Entonces, yo sí quería dejar un concepto claro antes de terminar, y es el famoso concepto de la concepción. Y quiero tocarlo porque estoy seguro que la magíster Reinaute estará 100% de acuerdo conmigo que las leyes desafortunadamente van muy atrasadas con respecto al avance
en muchas áreas, no solamente científico. El pacto de San José, o digamos lo que se hizo en San José con respecto a los derechos humanos y con respecto al derecho a la vida, fue escrito en 1969. En esa época, entendamos que el término concepción era un término utilizado ampliamente y que los avances en la fecundación in vitro, que abro paréntesis, soy un experto, es mi especialidad. Por consiguiente, en esa época, en 1969, se desconocía mucha de la información que hoy tenemos. El término concepción se ha dejado a un lado y hoy se habla de fecundación y hoy se habla de implantación. Muchos utilizan el término o la definición de concepción para tratar de describir el momento del inicio de la vida y se abrogan a ese momento en 1969 cuando se describió todo el tema de los derechos humanos en San José. Sin embargo, los invito a que revisen la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012 del caso Artavia versus Costa Rica. Abro paréntesis, ese es el caso con el cual Costa Rica como nación tuvo que permitir nuevamente que se pudiera realizar la fecundación in vitro que había sido eliminada por la sala tercera, creo, no estoy seguro qué sala, en Costa Rica, por el derecho a la vida de los concebidos. En ese, y voy a leer rápidamente porque creo que es sumamente docente. El fallo finaliza diciendo, no obstante lo anterior, y por supuesto los invito a que lo lean, pero dice, la Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con la Convención Americana, cómo debe interpretarse el término concepción. Al respecto, la Corte resalta que la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario, que es la fecundación y la implantación. Abro paréntesis porque me encanta cómo ellos dicen que la concepción no se puede divorciar de la mujer, no se puede divorciar de la madre, no se puede hablar de que el óvulo y el espermatozoide ya son una vida si no está la madre de por medio. Y ellos claramente dicen que el tribunal observa que solo al cumplirse el segundo momento, o sea, la implantación, se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. Y esto es sumamente importante porque tenemos que entender en el momento en que vamos a defender como muchos quieren decirle. Entonces, sí quería traer este concepto y seguro va a dar mucho de qué hablar, pero sí entender que la concepción o el famoso término que antes se utilizaba, la concepción, se da en el momento de la implantación. Y esto es sumamente relevante con respecto, por ejemplo, a la píldora o la anticoncepción de emergencia, que su principal objetivo no es impedir la implantación como muchos creen. Su principal objetivo es precisamente evitar que se dé la fecundación incluso. Por consiguiente, es muy importante que consigamos liberar la anticoncepción de emergencia, que no tiene prácticamente efectos secundarios. Por consiguiente, no debería solicitarse la receta para poder ser utilizada. Debería ser que la persona se acerque a una farmacia y lo pueda solicitar. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque
como sociedad tenemos que empezar a exigir que las leyes vayan de la mano de la ciencia y de la mano de la evidencia científica que hay en lo que tenemos actualmente para, por una pequeña parte, por ejemplo, eliminar más embarazos en adolescentes. Y eso es sumamente importante. Muchas gracias, doctor. Ya me respondió una de las preguntas. Nos estaban preguntando, realmente era una pregunta, era un comentario, que la pastilla de anticoncepción de emergencia era abortiva. No es abortiva. Aquí impide que ese embarazo se dé, por lo tanto, no hay ninguna consecuencia de una pérdida de una fecundación que se haya producido. Ok, respecto a las preguntas, bueno, algunas ya hemos comentado. Doctor, me están preguntando, por ejemplo, si tenemos alguna cifra, doctor Bravo, si tenemos alguna cifra de cuántas muertes por aborto hubo en Panamá. Doctor, tiene mute. Tiene el mute puesto, doctor Bravo. Le toca repetir. La cantidad de abortos en el país. Bueno, la verdad es que la Contraloría lleva un registro de eso porque se realizan en todos los hospitales, tomando en cuenta probable algún subregistro de los que no se realizan en los hospitales, como ya se mencionó. Son alrededor de 8.000 a 9.000 por año. Cifras exactas, ¿no? En la Contraloría, en las páginas de la Contraloría, en el INEC se tienen. Y esos son las terminaciones de embarazo de menores de 20, la Contraloría lo pone como 5 meses, menos de 5 meses o hasta los 5 meses, terminaciones de embarazo. Para todos estos procedimientos se llena un registro que es entonces posteriormente recogido y plasmado en las cifras de la Contraloría. Gracias, doctor. ¿Dónde podemos conseguir cifras, o si las tenemos, embarazos en niñas de 10 a 14 años? Por ejemplo? En el mismo lugar, en INEC, exactamente. Adelantando pues las cifras, 502 para el último año, 500 para el anterior, 512, 496, o sea, no ha disminuido en ese grupo, definitivamente, fue una de las cosas que mencioné cuando lo mencioné. No ha disminuido la cantidad de embarazos que se dan, que todos son productos de violación, de abuso, en niñas de 10 a 14 años, en los últimos 5 a 10 años. Prácticamente se ha mantenido en las mismas cifras, alrededor de 500. Okay. Muy amable, doctor. La siguiente pregunta para la abogada Auten. La protección del menor es a los 18 años. En virtud de esto, el artículo 484 del Código Penal de Familia indica que todo menor es ser humano desde la concepción hasta los 18. ¿Desde cuándo el Estado protege entonces la vida del no nacido? Hola, no. La concepción, según la Convención Americana de los Derechos Humanos, dice que la concepción se protege, la vida se protege desde la concepción. Ese es el sentido de lo que es la protección. Panamá lo tiene en sus leyes, tanto en su ley penal como en su ley de familia. Panamá también dice lo mismo. Cuando es persona menor de edad, la persona menor de edad es cuando se nace y se adquiere esa calidad de persona, que eso va desde los 0 años hasta los 17 para menores de edad y desde los 18 años en adelante en personas adultas. Allí es donde está lo que es la protección de la vida, pero Panamá protege lo que es la vida desde su concepción. Por eso yo hablé de una protección bipartita, porque se protege el producto de la concepción desde que principia hasta en adelante. Y la mujer gestante. ¿Por qué? Porque la mujer es la que gesta y el hombre es el que engendra. Y eso es lo que se protege, la vida. Entonces, ese es el bien supremo, según muchas personas, pero es un bien fundamental. Entonces, deben tener claro esa situación.
La persona menor de edad tiene un grupo etario. Eso va desde el 0 hasta los 17 años. Eso se entiende como persona menor de edad. La persona adulta ya empieza desde los 18 años en adelante. ¿Listo? Entonces, para que no se entienda ese tipo no se dé paso a esas confusiones. Yo quería hacer una pequeña aclaración. En ningún momento, quiero que se entienda de que la mujer adulta no tiene posibilidad de decisión. La mujer adulta tiene posibilidad en sus manos, tiene posibilidad de decidir, siempre y cuando tenga una vida sexual ordenada y sana y tenga un compañero de vida en donde quiera realmente una relación en donde se pueda dar la procreación. Si usted no se pone un preservativo, si usted no se pone a hacer una planificación familiar, sea que se quede con esa persona para casarse o no quiera casarse, usted entonces está previendo un embarazo. Entonces, una mujer adulta siempre tiene la posibilidad de decidir, solamente para aclarar esa situación. La persona menor de edad, que es de los 17 años en adelante, una mujer menor de edad, una niña, una infante, no tiene esa posibilidad de decidir. Para eso tiene representantes o tutores. Y los primeros representantes de una persona menor de edad son los padres. Cuando no existen padres, hay tutores. Y cuando no existen ni padres ni tutores, está el ente estatal. Entonces, me gustaría que hagan otro webinar en donde esos aspectos se especifiquen de forma objetiva. ¿Por qué? Porque la persona menor de edad es muy compleja. La persona menor de edad a veces no tiene ese poder de decisión. Entonces, que no se entienda tampoco que la punibilidad en lo que es el delito de estupro, que es cuando un mayor de edad, un hombre adulto, tiene relaciones con una menor de edad, ese delito no es perseguible. Sí es perseguible, porque se está hablando de menores de edad. Y allá hay un delito que se activa cuando es denunciado, ¿no? Todo radica en la denuncia. Entonces, eso es lo que se debe de dar. Educación sexual, que ese es el mayor obstáculo para las mujeres aquí en Panamá. Educación. Y decirles que la educación sexual tiene que ser ordenada. Entonces, esa educación tiene que ser también doble. Hombres y mujeres. Porque no se puede educar a la mujer si el hombre queda a la libre. No. Tiene que ser hombres y mujeres. Entonces, a la persona menor de edad, los padres son los que también deben ser educados. Los padres, porque las personas menores de edad, ellos pueden tener decisión y todo eso, pero dentro de su contexto y su grupo etario. Eso solamente quería dejarlo claro. Pero la vida, la protección de la vida es desde la concepción. Panamá lo ha dicho clarito. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Epifanio, que el fallo de Artavia Murillo versus Costa Rica sentó lo que es un precedente en lo que es la distinción de cuándo principia la vida. Sin embargo, en el mismo fallo no quedaron de acuerdo. ¿Por qué? Porque no existe específicamente cuándo principia la vida, cuándo se da ese momento en donde se fecunda ese óvulo, etcétera, o se implanta, o cómo la mujer, o si la implantación llega a feliz término en el cuerpo de la mujer. Entonces, esas eran las discusiones que decía el fallo. Léanlo, los invito, y gracias al doctor Epifanio por recordarlo. Es un muy buen fallo en lo que es derecho latinoamericano, en lo que es el concepto de cuándo principia la vida. Gracias. Es sumamente importante lo que acaba de comentar. Es verdad que no llegaron a un consenso, pero sí dejaron bien claro de que no se puede divorciar al embrión de la madre, que eso es sumamente importante, porque desafortunadamente es verdad que la unión del óvulo y el espermatozoide empieza a generar cierta información que tampoco puede, digamos, violentarse. De hecho, nosotros los que nos dedicamos a reproducción asistida, al embrión le damos todo el respeto y el cuidado y lo cuidamos como si fuera un prospecto de vida. Pero eso no tiene que ver que ante la ausencia de un útero o incluso
que no se tocó en el fallo, pero sí se ha tocado en otros lugares y por ejemplo aquí en la SPOC, ¿qué pasa con ese, y reciente con una ley que se quería pasar en Panamá, qué pasa con ese embrión que se implanta fuera del útero? En la trompa, en el ovario, en el cervix, eso no es viable. No podemos llamarle viable a un embarazo que se implanta fuera porque desafortunadamente corre peligro la madre. Entonces, sí son conceptos muy importantes, pero son conceptos que tenemos que llevar a la Asamblea Nacional, a nuestros diputados, para que entiendan la magnitud y la importancia de legislar con ciencia, legislar con evidencia, legislar con conocimiento, para darle al fin y al cabo las mejores garantías a ese pueblo que lo eligió. Gracias a ambos por el aporte. Tengo una pregunta. Permítanme. Para el doctor Bravo, ¿podría indicarnos a dónde deben ser referidas las pacientes que son candidatas a un aborto terapéutico o cómo sería el proceso para que ellas accedan a este tipo de procedimiento? La solicitud la genera el médico tratante al determinar que la paciente pudiera estar en riesgo la vida de ella por el embarazo o que el producto tiene alteraciones o problemas que son incompatibles con la vida. La solicitud la dirige a la Comisión de Aborto Terapéutico en el departamento, en la sección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Entonces, en el primer piso, en la Dirección General, edificio 265 del Ministerio de Salud. Debe ser la madre y debe poner que fue orientada por su médico en los riesgos que tenía llevar adelante ese embarazo, y es solamente la madre, la mujer, la única que necesitamos que haga la solicitud. Ella personalmente la que puede firmar sin necesidad de ninguna otra persona, si es mayor de edad, por supuesto. Los requisitos, bueno, por supuesto, necesitamos saber quién es la persona, así que la copia de la cédula o del pasaporte para poder tener pues el registro de quién es la persona que hace o que firma la solicitud. Si el médico hace el informe de los problemas que tiene el embarazo o los problemas que tiene la madre, sería también importante que se anexe porque es importante para la decisión que tiene que tomar la comisión. Aunque la comisión puede llamar a otros especialistas para que estudien el caso, pues va a ser importante que ella aporte pues su control de embarazo y la notificación o el informe médico que le hayan dado al respecto. Eso es lo que tendría que realizarse. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos quedan literalmente 5 minutos de webinar. Tengo ahí un relojito que me marca. Entonces, bueno, el doctor ya explicó cómo funciona el comité, sin embargo, no sé si lo comentó, cada cuánto se reúnen o esto es cada vez que suceda una solicitud. El comité no tiene fecha de reunión y no se reúnen ni cada mes ni cada semana. Inmediatamente llega la solicitud, inmediatamente se activa la llamada a los miembros de la comisión y se reúnen inmediatamente. Pero antes de las 48 horas se tiene un resultado. En el caso de que haya que tener algunas otras consideraciones o algún estudio, pues eso se decide en ese momento, pero en general la mayoría se resuelven en las 48 horas al momento en que reciben la notificación en el ministerio. Y eso pues así está plasmado para que no haya retraso realmente, porque sabemos que mientras menos tiempo tenga el embarazo es más adecuado para poder realizar la interrupción y que tenga menos riesgo la mujer. Eso es sumamente importante porque es una carta que puede hacer cualquier persona a mano, no tiene por qué ser oficial ni membretada ni con nada, una carta solicitándolo al Ministerio de Salud. O sea, puede ser, tiene que ser dirigida a esta Comisión Nacional de Aborto y puede ser hecha por la persona, por quien sea. Vuelvo, insisto, si pensábamos que era burocrático, se ha eliminado la burocracia y de hecho tengo que decir que vuelvo y traba nuevamente el doctor Bravo y todo el equipo que estaba en el MINSA
consiguieron que la burocracia se eliminara. O sea, las cartas inmediatamente se evalúa por la comisión y se responde. Muchas gracias, doctor. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan, antes de cerrar, quiero volver a invitar a los presentes. Muchos de los que están acompañándonos todavía son ginecólogos, son médicos generales, son enfermeras ginecobstetras. La SPOC tiene su congreso anual, que este año, alineada a la nueva normalidad, lo realizará en formato virtual. 3 días de educación continua, para aquellos que se quedaron con la duda, porque los veo en muchas de las preguntas que lastimosamente vamos a tener que dejar pendientes. Vamos a tener 2 charlas magistrales, precisamente relacionadas con clarificación de valores y objeción de conciencia. Por favor, tienen que entrar a la página web spocpanama.org, buscar el anuncio del congreso, meter sus datos, tienen opción de pago en línea, y no solo van a poder disfrutar de esta charla y completar o dilucidar las dudas con las que se están quedando, sino también acceder a información actualizada en el ámbito de la ginecología y obstetricia, de la mano de estupendos profesores nacionales y muchísimos profesores internacionales, porque ya que lo estamos haciendo virtual, de verdad se nos ha convertido en un congreso de talla internacional. Entonces, invitarlos a ustedes a seguirnos, a los presentes, a seguirnos en las redes sociales. Todos los meses tenemos 2, 3 actividades de docencia. Este mes nos queda una para la semana próxima, ya luego nos veremos en el congreso y posteriormente les estaremos avisando de cuáles son las próximas después de nuestra actividad anual. Y bueno, quiero darle las gracias a los 7 por acompañarnos, por su resistencia en este webinar hoy tan extenso. Gracias a todos los que nos compartieron sus preguntas y bueno, darles por favor 1 minuto a cada uno para despedirse y si tienen algún comentario adicional. 1 minuto, que se me cierra la sala. Doctora, bueno, comencemos con Rosana. Yo solamente agradecer a SPOC porque para nosotros en la PLAFA, esta alianza estratégica que hemos podido hacer con ustedes en SPOC es de verdad de un valor inmenso. Hemos aprendido muchísimo. Estamos trabajando de la mano de súper expertos como son todas y todos los que en SPOC están trabajando continuamente. Así que de parte de APLAFA, solamente nuestro agradecimiento. Y yo he estado en todos los webinars y he aprendido mucho. Gracias. Natasha. Igual agradecer por la invitación y también invitar a cualquier joven que esté conectado a que busque el grupo de Juventudes con Opciones. Tenemos actividades y estamos con todo esto de la educación entre pares, que nos parece fundamental para todas estas discusiones que llevamos. Así que muchas gracias y más espacios educativos y amigables. Tienes las puertas abiertas en SPOC para unirte. Por ahí te estaremos contactando nuevamente. Licenciada Magister Outen, por favor. Bueno, les reitero las gracias a SPOC, porque realmente estas son las cosas que se deben enseñar. Los diferentes tipos de opiniones y los diferentes tipos de personas que todos están aquí, con cada uno con sus opiniones, y todos nos hemos llegado a la misma conclusión. Aperturas de positivismo en las leyes. Así que gracias una vez más y nada, buena noche, por decirlo así. Gracias. Valentina. Bueno, igual que las demás participantes, muchísimas gracias a las POC, no solo por habernos invitado a este panel, sino por estar haciendo este hermoso y de verdad muy necesario proyecto y por estar pues actualizándose y educándose más. Y como último recordar que Panamá es un país que no ofrece a su población educación sexual, no ofrece anticoncepción de emergencia y en muchos casos ni siquiera hay en muchos lugares métodos anticonceptivos. Entonces, que también la maternidad obligada no puede ser un castigo
para una sexualidad que consideramos, según la moral de cada quien, inadecuada en una mujer o en una persona con útero, y que la maternidad obligada con frecuencia trae niños y niñas que son criados bajo negligencia, abuso, y que muchas veces hacen un círculo vicioso de niños y niñas vulnerables a la violencia sexual y otros tipos de violencia, y también que es más posible que sean violentos en muchas formas. Muchas gracias. Generamos un círculo, lastimosamente. Doctor Bravo. Bueno, muchas gracias. Como directivo del proyecto Safe Abortion Advocacy Project, les damos pues las gracias a todos los panelistas, las gracias a todos los que nos han acompañado esta noche a escuchar lo que estamos tratando de comunicar, tratando de tener una visión de realmente todos los obstáculos o los problemas a los que se enfrentan nuestras mujeres panameñas y que nosotros queremos pues que se salven de la mejor manera. Por supuesto que pues, es importante que se mantengan estas comunicaciones entre los diferentes actores que somos todos en el país, y por eso es importante toda la cantidad de personas que han estado presentes, pues también que puedan estar presentes en todas las otras actividades que hacemos de docencia y educación, que ese pues parte de una de las cosas importantes de nuestro proyecto. Así que muchas gracias a todos los panelistas y muchas gracias a todos los que nos apoyaron y se presentaron el día de hoy. Doctor Epifanio, responsable de nuestro cierre. Muchísimas gracias, primero que todo, a la, no sé cómo llamarle, audiencia, audiencia por webinar, Facebook y todas las vías. Webinautas. Exacto. Esto, de verdad, crear consenso es difícil, es complicado, imponer pensamientos, mentalidad, lo único que lleva es a bloqueo, como llevamos ya 20 años o probablemente más en educación sexual. Tenemos que tratar de llegar a consensos para poder poco a poco conseguir objetivos y el objetivo más importante, salvaguardar la vida humana. Por supuesto, conseguir que nuestra sociedad crezca y nuestra sociedad mejore. A nombre del doctor Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, les agradezco también a todos los panelistas. Por supuesto, es un honor estar aquí con ustedes y compartir con ustedes, escucharlas, aprender. Muchos piensan que los que estamos aquí de panelistas no estamos aprendiendo, nada más lejano de la realidad. Esto nutre, esto llena, esto nos impulsa a seguir, nos impulsa a continuar, y por supuesto también de parte del proyecto SAP tengan la plena seguridad de que vamos a intentar conseguir los objetivos que nos planteamos. Recuerden, el objetivo no es dañar a nadie, el objetivo no es matar a nadie, el objetivo no es cambiar tantas cosas, el objetivo es que lo que tenemos se logre, lo que ya es ley se pueda verdaderamente tener acceso de la mejor forma y más expedita. Y por eso invitamos a todas las corrientes y a todas las mentalidades a que se sumen para beneficio de la sociedad. Gracias nuevamente, Patti, a la SPOC, a SAP y a todos los que están detrás de cámaras, porque verdaderamente esto tiene un objetivo muy bonito. Muchas gracias, buenas noches y espero haya sido del agrado de todos. Bueno, hemos llegado a nuestro cierre. Los esperamos en una próxima oportunidad. A los que siguen con nosotros, muchas gracias. Doctores, invitados, seguimos adelante educando. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hasta luego.